Las raíces en los procesos mercantilistas de la Revolución Industrial, desarrollados en Europa y América Latina a partir del siglo XVIII, que es un momento de impactos para todo el planeta como calentamiento global, catástrofes naturales, aumento de la pobreza, apropiación y privatización de los recursos naturales, producción a gran escala de productos nocivos para la salud humana y el consumo exacerbado de bienes y servicios que justifican este proceso deshumanizante y esclavista tanto de la naturaleza como del mismo ser humano. En cuanto al origen y fin de las cosas que compramos, usaremos el concepto de la economía de los materiales. Esta se basa en 5 etapas: la extracción, producción, distribución, consumo y disposición. Este es un sistema que se encuentra en crisis ya que es un sistema de forma lineal y vivimos en un planeta finito. ¿Qué está faltando en este sistema? Que las personas se tengan en cuenta, porque estas están en todas las fases del sistema. El gobierno y las empresas logran tener tal afinidad que a veces las empresas logran modificar el sistema del gobierno para tener más utilidades y más maneras de producción. Hay personas más importantes que otras, en esto se define porque el gobierno parece estar más interesado en proteger a las empresas que a sus empleados. Entonces, explicaremos cada una de las fases de esta economía de los materiales. En su primera etapa nos vamos a referir a la extracción, que en un significado moderno es la explotación desmedida de la naturaleza. En su segunda etapa vamos a encontrar la producción, que es utilizar la energía para mezclar los recursos naturales con químicos tóxicos para fabricar productos contaminados, sin medida del daño que estos hacen en los cuerpos humanos, pero claramente tóxicos, más para los que hacen parte de la mano de obra en su proceso de fabricación, el cual al mismo tiempo crea las condiciones para la contaminación del aire. En su tercera etapa está la distribución, que es mantener los precios bajos para que la gente siga comprando y los inventarios se sigan moviendo. ¿Cómo se mantienen los precios bajos? No pagan mucho a sus empleados y les recortan las prestaciones sociales cada vez que pueden. Usan el significado de externalizar los costos, que es que el costo real que lleva a producir las cosas no se refleja en su costo comercial. En su cuarta etapa vamos a encontrar el consumo, que es la compra y uso de bienes para buscar la satisfacción espiritual y de nuestro ego en el consumo. Y en su última etapa está la disposición, que es prácticamente sacar la basura que para en un relleno, que es un agujero en el suelo, o de un incinerador a un relleno, que este facilita la contaminación del agua, del suelo, del aire y contribuyen al cambio climático. Conceptos que le dan legitimación a la economía de los materiales son los de la obsolescencia programada y la obsolescencia percibida, que con la ayuda de los medios de comunicación y la publicidad son un fenómeno demasiado grande, pero no hay que dudar en que hay que buscar sistemas que ya no se basen en el desecho de recursos y personas, sino que tengan una base de equidad y sustentabilidad. Esto puede ser como la química verde, la basura cero, la producción del ciclo cerrado, energías renovables, economías locales vibrantes. El modo de vida del ser humano a partir del siglo XVI está cimentado, como ya se ha dicho, en un modelo económico cuya filosofía y estilo de vida están en ver a la ciencia y la técnica como la máxima herramienta del antropocentrista, que a partir del siglo XIX se convertirá o se entenderá como la sociedad industrializada, matizada por un crecimiento y desarrollo, dando como resultado el agotamiento de los recursos naturales, consecuencia de la extracción y consumo irresponsable del ser humano, la desigualdad entre pueblos, la desaparición de especies, la pérdida de identidad cultural y la desesperanza para futuras generaciones. Muchas formas altamente concentradas de explotación y degradación del medio ambiente no solo pueden acabar con los recursos de subsistencia locales, también con las capacidades sociales, que han permitido un modo de vida que durante mucho tiempo ha otorgado identidad cultural y un sentido de la existencia y de la convivencia. En este contexto dramático se está haciendo una llamada a la ecología. Según la idea de su primer formulador, Ernst Haeckel, la ecología es el estudio de la interrelación de todos los sistemas vivos y no vivos entre sí y su medio ambiente. Un ser vivo no puede ser considerado aisladamente como un mero representante de su especie, sino que debe ser visto y analizado siempre en relación con el conjunto de las condiciones vitales que lo constituyen y en equilibrio con todos los demás representantes de la comunidad de los vivientes presentes.
Por consiguiente, la ecología es un saber acerca de las relaciones, interconexiones, interdependencias e intercambios de todo con todo, en todos los puntos y en todos los momentos. En esa perspectiva, la ecología no puede ser definida por sí misma al margen de sus implicaciones con otros saberes. Recapitulando, la ecología solo se define en el marco de relaciones que ella articula en todas las direcciones y con todo tipo de saber acerca de la manera en que todos los seres dependen unos de otros, constituyendo la inmensa trama de interdependencias entre ellos. Estas tienen derecho a una sociedad equitativa, justa y participativa y que posea un medio ambiente saludable. Este constituye todavía el ideal tipo para la sociedad. Sin los elementos de la naturaleza de la que es parte y parcela, sin los virus, las bacterias, los microorganismos, el código genético y los elementos químicos primordiales, no existiría. Existe una ecología interior lo mismo que una ecología exterior y se condicionan mutuamente. La ecología mental intenta construir una integración psíquica del ser humano que vuelva más benevolente su relación hacia el medio natural y social y que fortalezca un pacto de reverencia y equilibrio más duradero con el universo. Mediante la utilización, explotación y potenciación de todas las fuerzas y energías de la naturaleza y de las personas, Descartes enseñaba que nuestra intervención en la naturaleza busca hacernos maitre et posture de la nature. Siempre ha existido en la relación con la naturaleza más benevolente e integrador, aun cuando no fuese el dominante. En relación con el paradigma vigente y hegemónico, el paradigma emergente es de naturaleza diversa. Cada cultura organiza su modo de valorar, de interpretar y de intervenir en la naturaleza, en el hábitat y en la historia. De esa práctica han nacido la ciencia moderna como un estar sobre la naturaleza para conocerla y la técnica en cuanto a operación para modificarla. Nuestra ciencia moderna comenzó por negar la legitimidad de otras formas de diálogo con la naturaleza, tales como el sentido común, la magia y la alquimia. Llegó hasta negar a la misma naturaleza al desconocer su complejidad por suponer que estaría regida por un pequeño número de leyes simples e inmutables. Se hace también en el diálogo y apropiación de otras formas de acceso a la naturaleza. Considera el conjunto de los seres como algo al servicio del ser humano, que puede disponer de ellos a su antojo atendiendo a sus deseos y preferencias. Cree que el ser humano, hombre y mujer, es la corona del proceso evolutivo y el centro del universo. Según estimaciones realizadas, el 50% de los seres con más de 5 kilogramos y el 75% de los que pesaban entre 75 y 100 kilogramos, así como todos los que pesaban por encima de eso, desaparecieron, posiblemente debido a la confabulación sinergética de la acción de climas maléficos con la intervención irresponsable del hombre cazador y agricultor. Pero así como el ser humano es sapiens y demens, así también el universo es violento y cooperador. La tendencia global de los seres y del universo en su totalidad, tal como lo han observado los físicos cuánticos como W, pero tal vez después de los millones y millones de años irrumpiría a partir de otro ser complejo, el principio de inteligibilidad y de armonización presente en el universo. Resurgirían los nuevos humanos, tal vez con más conciencia y consecuencia de su misión cósmica y evolutiva frente al universo y su creador. Confiere plasticidad a uno de los más fascinantes descubrimientos del siglo XX, la profunda unidad y armonía del universo. De esta visión de Gaia y de sus etapas se deriva la comprensión de la historicidad del universo y de la naturaleza. La historicidad no es un privilegio exclusivo de los seres conscientes como los humanos. El reloj se fue montando lentamente. Los seres fueron apareciendo a partir de los más simples hacia los cada vez más complejos. Todos los factores que entran en la constitución de cada ecosistema con sus seres y organismos tienen su estadio de latencia, de ancestralidad y a continuación de emergencia. Lilia Prigioni ha demostrado que los sistemas abiertos y la naturaleza del universo son sistemas abiertos. Ponen en cuestión el concepto clásico de tiempo lineal postulado por la física. Existe en ella su principio cosmogénico en acción permanente, mediante el cual los seres van surgiendo y en la medida de su complejidad van también superando la inexorabilidad
de la entropía propia de los sistemas cerrados. Como todos los seres, el ser humano, su inteligencia y capacidad de comunicación y de amor es también el resultado del proceso cósmico. Las energías y los factores físicos que entran en su constitución poseen la misma dimensión ancestral que el universo. Se halla inmerso en una solidaridad de origen y también de destino con todos los demás seres del universo. Esta inclusión del ser humano en el conjunto de los seres como resultado de un proceso cosmogénico impide la persistencia del antropocentrismo. Este revela una visión estrecha y automatizada del ser humano y dejado de los demás seres. Como es lógico, el universo entero participa en la producción del ser humano, pero no solo en la suya, sino también en la de los demás seres. Sin el compromiso global de todos no hay evolución del universo. Partiendo de aquí, deberemos pensar cosmocéntricamente y actuar ecocéntricamente, es decir, pensar a partir de la complicidad del universo entero, de la constitución de cada ser y actuar desde la conciencia de la interretrorrelación que todos guardan entre sí en términos de ecosistemas, de especies, a partir de los cuales se sitúa el individuo. Solo partiendo del lugar de este, pues eso significa la palabra andrópico, a partir del lugar del ser humano cobra sentido este discurso sobre el universo y sobre nuestra vinculación con el todo. Revela tan solo su singularidad en cuanto a especie pensante y refleja singularidad que no lleva a romper con los demás seres, sino que refuerza su vinculación con ellos, porque el principio de comprensión, reflexión y comunicación está en un lugar de primacía en el universo, y solo por estar instaurado en el universo puede emerger en la Tierra, progresivamente en los diversos seres complejos y finalmente en los seres de alta complejidad que son los hijos e hijas de la Tierra. Los humanos, si está presente en el universo, se encontrará también en los demás seres de manera adecuada a ellos. Por naturaleza, ella está ligada directamente a lo más complejo del universo, que es la vida. En realidad, pensando cuánticamente, cada proceso es indivisible, engloba todo el universo que se convierte en cómplice de su emerger. El universo y cada fenómeno son contemplados como el resultado de una cosmogénesis. Han proyectado símbolos poderosos con los que dar sentido al universo y figuras con las que expresar la trayectoria histórica de los seres humanos, personal y colectivamente. Han inventado las miles de imágenes de Dios, motor, animador y foco de atracción de todo el universo, a la vez que fuego interior de cada conciencia. Igual que en los ritos del amor y de la amistad, también en el universo cada cosa tiene su sentido y ocupa su lugar, y está relacionada con todo, el ritmo de la fiesta y del encuentro. Un hecho semejante genera una complejidad cada vez mayor en los seres dotados de informaciones acumuladas, en especial en los seres vivos superiores. Este fenómeno evolutivo viene a demostrar la intencionalidad del universo apuntando hacia una interioridad, una conciencia refleja de suma complejidad. Un dinamismo de este género induce a contemplar el universo como una totalidad inteligente y que se autoorganiza. Cuánticamente el proceso es indivisible y se da siempre dentro de la cosmogénesis como proceso global del surgir de todos los seres. De este modo estamos en sinergia con el universo entero y por nuestro medio él se anuncia, avanza y continúa abierto a novedades nunca antes probadas, rumbo a una realidad que se esconde tras los velos del misterio situado en el campo de la imposibilidad humana. Es un hecho para muchos seres humanos del siglo XXI que lo ancestral suena a retrógrado, anticuado o primitivo, por lo cual se valora como ideal aquello que represente el progreso y desarrollo, especialmente desde lo científico y tecnológico. Las y los líderes indígenas cumplen una función liminar e intercultural al situarse como intermediarios entre un mundo y otro, ofreciendo lo mejor de sus culturas y retomando elementos de la cultura occidental. El concepto del buen vivir ha sido el mayor elemento cohesionador y aglutinador de sus culturas, pues es una propuesta que surge desde su memoria y su quehacer cotidiano y lo han ido socializando, reconstruyendo y resignificándolo en un diálogo intercultural permanente. Gran parte de estos líderes son profesionistas que han replanteado sus culturas a la luz de los conocimientos adquiridos en las universidades. Como podemos ver, para este pensador indígena la interculturalidad debe implicar un diálogo paritario o en igualdad de condiciones, porque desde el discurso dominante de la cultura occidental se plantea la interculturalidad como la posibilidad de integrar a las culturas indígenas a su circuito diluyéndolas.
pero también plantea que sus culturas, desde sus formas de vivir y existir, posibilitarían que el socialismo deje de ser solamente una propuesta teórica, con lo que elabora una propuesta intercultural en la que se halla una complementariedad teórica y práctica. Observamos también en este caso la apertura a construir desde la diferencia el buen vivir, que es visto como un concepto que puede irse enriqueciendo con las aportaciones de los diferentes sectores y culturas y que es considerado como utopía, como vehículo de transformación. Es una propuesta que surge desde sus culturas y ofrecen a la sociedad entera, pero también está implícita una lucha identitaria y política nacionales por ser reconocidos y respetados en igualdad de condiciones por las sociedades nacionales, por mostrar sus valores y dignificar a sus culturas frente a la cultura dominante, por superar las asimetrías, por salir del mundo de abajo y de los márgenes en los que han estado desde hace más de 500 años. Observamos que Boaventura recupera el buen vivir indígena o summa causai desde un diálogo intercultural al que le llama ecología de saberes, en el que se busca incorporar lo mejor del saber ancestral y del saber moderno a partir del aprendizaje de teorías occidentales y desde la escucha de las propuestas de los movimientos sociales latinoamericanos. En su texto, El buen vivir como el otro mundo posible, parte de la propuesta que también explora en otros textos de que en América Latina hay una cosmovisión diferente a la occidental y sujetos que participan en formas de vida no capitalistas. Desde su punto de vista, los movimientos indígenas han posibilitado cambios en los sistemas políticos de Ecuador y Bolivia. Uno de ellos es la incorporación en la Constitución ecuatoriana de los derechos de la naturaleza, que a su modo de ver parte de la visión indígena andina del buen vivir que busca la armonía entre los seres humanos y estos con la naturaleza. Podemos ver que la postura del Cibechi es mostrar que los pueblos indígenas son portadores de valores culturales que constituyen una alternativa a la crisis civilizatoria occidental con quien hay una clara confrontación al destacar su carácter depredador y de dominio en beneficio de unos pocos. Observa en este sentido que el buen vivir como propuesta es frágil y contradictoria a nivel de gobiernos, mientras los intelectuales indios están debatiendo el tema y lo formulan de manera clara. Recupera planteamientos sobre el buen vivir hechos por el canciller bolivariano David Choquehuanca para mostrar los valores en los que está sustentado, como vivir en comunidad, no competir sino compartir, el trabajo como fiesta, el rechazo al desarrollo y la propuesta de volver al camino del equilibrio. Macas, dirigente quichua ecuatoriano, destaca los principios comunitarios de reciprocidad y redistribución del Sumac Casaui y la propuesta de recuperar y desarrollar nuestros sistemas de vida, instituciones y derechos históricos anteriores al Estado, para descolonizar la historia y el pensamiento a partir de esas propuestas. Civechi afirma que el buen vivir no puede ser una política del Estado-nación, sino otra cosa. La postura de Civechi, igual que la de Walsh, es de clara confrontación con el sistema dominante y de recuperación de otros saberes que desde espacios no estatales plantean alternativas a la crisis civilizatoria occidental a través de sujetos concretos. Desde esta postura intercultural construye el socialismo del buen vivir, con lo que recupera la propuesta de socialismo comunitario, hecha por líderes indígenas, en la que también está presente la articulación de saberes y el diálogo intercultural. Se entiende la comunidad planetaria a aquella propuesta en la cual las relaciones que se dan entre ser humano y planeta están totalmente unidas por lazos no solo físicos, sino espirituales, políticos, económicos, sociales, etc. Estos lazos se vienen dando a nivel local como a nivel global, dando como resultado que acciones, prácticas y decisiones tomadas en un sector afectarían o tendrán repercusiones a nivel mundial. Para poder entender esto, nos remitimos al plano de la ecología, un ejemplo fehaciente de cómo las acciones de ciertos sectores económicos, políticos en contra de bosques y ríos terminan afectando todo un ecosistema y desde este toda la biosfera. Primero, respetar la tierra y la vida en toda su diversidad. Segundo, cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor. Tercero, construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles y pacíficas. Cuarto, asegurar que los frutos y la belleza de la tierra se preserven para las generaciones presentes y futuras.
Quinto, proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la Tierra, con especial preocupación en la diversidad ecológica y los procesos naturales que sustentan la vida. Sexto, evitar dañar como el mejor método de protección ambiental y cuando el conocimiento sea limitado, proceder con precaución. Séptimo, adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades regenerativas de la tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario. Octavo, impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica y promover el intercambio abierto del conocimiento que se adquiera así como su extensa aplicación. Noveno, erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental. Décimo, asegurar que las actividades e instituciones económicas a todo nivel promuevan el desarrollo humano de forma equitativa y sostenible. Décimo primero, afirmar que la igualdad e imparcialidad de género como prerequisitos para el desarrollo sostenible y asegurar el acceso universal a la educación, el cuidado de la salud y a la oportunidad económica. Décimo segundo, defender el derecho de todos sin discriminación a un entorno natural y social que apoye la dignidad humana, a la salud física y al bienestar espiritual, con especial atención a los derechos de los pueblos indígenas y las minorías. Décimo tercero, fortalecer las instituciones democráticas en todos los niveles y brindar transparencia y rendimiento de cuentas en la gobernabilidad, participación inclusiva en la toma de decisiones y acceso a la justicia. Décimo cuarto, integrar a la educación formal y en el aprendizaje a lo largo de la vida las habilidades, el conocimiento y los valores necesarios para un modelo de vida sostenible. Décimo quinto, tratar a todos los seres vivos con respeto y consideración. Décimo sexto y último, promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz. Hay un modo de entender la vida y la acción humana que se ha desviado y que contradice la realidad hasta dañarla. Podemos decir entonces que, en el origen de muchas dificultades del mundo actual, está ante todo la tendencia, no siempre consciente, a constituir la metodología y los objetivos de la tecnociencia en un paradigma de comprensión que condiciona la vida de las personas y el funcionamiento de la sociedad. Los efectos de la aplicación de este molde a toda la realidad humana y social se constatan en la degradación del ambiente, pero este es solamente un signo del reduccionismo que afecta a la vida humana y a la sociedad en todas sus dimensiones. Hay que reconocer que los objetos, producto de la técnica, no son neutros, porque crean un entramado que termina condicionando los estilos de vida y orientan las posibilidades sociales en la línea de los intereses de determinados grupos de poder. Ciertas elecciones que parecen puramente instrumentales en realidad son elecciones acerca de la vida social que se quiere desarrollar. Se volvió contracultural elegir un estilo de vida con objetivos que puedan ser al menos en parte independientes de la técnica y de sus costos y de su poder globalizador y masificador. La vida pasa a ser un abandonarse a las circunstancias condicionadas por la técnica, entendida como el principal recurso para interpretar la existencia. En la realidad concreta que nos interpela, aparecen diversos síntomas que muestran el error, como la degradación del ambiente, la angustia, la pérdida del sentido de la vida y de la convivencia. Debería ser una mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad que conforma una resistencia ante el avance del paradigma tecnocrático. Por ejemplo, cuando comunidades de pequeños productores optan por sistemas de producción menos contaminantes, sosteniendo un modelo de vida de gozo y de convivencia no consumista, se hace difícil detenernos para recuperar la profundidad de la vida. Cuando el ser humano se coloca a sí mismo en el centro, termina dando prioridad absoluta a sus conveniencias circunstanciales y todo lo demás se vuelve relativo. Por eso no debería llamar la atención que, junto con la omnipresencia del paradigma tecnocrático y la adoración del poder humano sin límites, se desarrolla en los sujetos este relativismo donde todo se vuelve irrelevante si no sirve a los propios intereses inmediatos. En cualquier planteo sobre una ecología integral que no excluya al ser humano, es indispensable incorporar el valor del trabajo.
tan sabiamente desarrollado por San Juan Pablo II en su encíclica Laborem Exercens. Recordemos que según el relato bíblico de la creación, Dios colocó al ser humano en el jardín recién creado no solo para preservar lo existente, sino para trabajar sobre ello de manera que produzca frutos. Si intentamos pensar cuáles son las relaciones adecuadas del ser humano con el mundo que lo rodea, emerge la necesidad de una correcta concepción del trabajo. Porque si hablamos sobre la relación del ser humano con las cosas, aparece la pregunta por el sentido y la finalidad de la acción humana sobre la realidad. No obstante, cuando en el ser humano se daña la capacidad de contemplar y de respetar, se crean las condiciones para que el sentido del trabajo se desfigure. Conviene recordar siempre que el ser humano es capaz de ser por sí mismo agente responsable de su mejora material, de su progreso moral y de su desarrollo espiritual. No debe buscarse que el progreso tecnológico reemplace cada vez más el trabajo humano, con lo cual la humanidad se dañaría a sí misma. El trabajo es una necesidad, parte del sentido de la vida en esta tierra, camino de maduración, de desarrollo humano y de realización personal. Es un modo más como la acción del ser humano puede volverse en contra del sí mismo. La innovación biológica a partir de la investigación es la visión filosófica y teológica de la creación que he tratado de proponer. Quede claro que la persona humana, con la peculiaridad de su razón y de su ciencia, no es un factor externo que deba ser totalmente excluido. Al mismo tiempo, no pueden dejar de replantearse los objetivos, los efectos, el contexto y los límites éticos de esa actividad humana que es una forma de poder con altos riesgos. En este marco debería situarse cualquier reflexión acerca de la intervención humana sobre los vegetales y animales. Hoy implica mutaciones genéticas generadas por la biotecnología en orden a aprovechar las posibilidades presentes en la realidad material. La domesticación de animales, el cruzamiento de especies y otras prácticas antiguas y universalmente aceptadas pueden incluirse en estas consideraciones.